Hola, soy Male Correa, artista plástica de Medellín. Tengo 52 años, nací en Bogotá, pero he vivido toda la vida en Medellín. Soy diseñadora gráfica de la Bolivariana, graduada en el 84. Por 10 años fui profesora de la Facultad de Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana y también de la Colegiatura Colombiana de Diseño. He sido ilustradora, soy aficionada a la literatura y en la década de los 90 coedité la revista Poesía junto con los poetas Elkin Restrepo, José Manuel Arango y Luis Fernando Macías. Hoy en día hago parte del equipo editorial de la revista P+P más Arte, que también se dedica a la literatura y tiene una sección de plástica. Por allá en el año 2000 decidí tomar un curso de pintura. Esto porque yo era ilustradora y había tenido un maestro muy importante y mi trabajo se parecía un poco al de él. Pensé que un curso de pintura me ayudaría a encontrar mi propio estilo en la ilustración. Entonces empecé un curso con el maestro Luis Fernando Escobar y ese curso transformó mi vida. A los pocos meses de ser su alumna, yo decidí ser artista de oficio. En mi casa se asustaron, pensaron que yo me había vuelto hippie, literalmente, o loca. Yo tenía un trabajo tradicional, devengaba un sueldo. Mi madre tenía una empresa de confecciones, yo trabajaba con ella, era ilustradora independiente, era profesora, con un trabajo muy tradicional. Entonces, claro, mi esposo me preguntó, ¿cómo así? Entonces, ¿tú no vuelves a traer plata a esta casa? Y yo le dije, por un buen tiempo no. Poco a poco entendieron que el trabajo del artista es tan válido como cualquier otro y me vieron asumirlo con tal disciplina, con tal entrega, que comprendieron que es otro camino también muy válido. Como les cuento, en mi curso con el profesor Luis Fernando Escobar hacíamos ejercicios académicos como se hacen en cualquier academia, en cualquier universidad, y cuando el profe nos soltó y era hora de hacer nuestras propias propuestas, yo pensé, ¿y ahora yo qué pinto? Y la conclusión fue muy sencilla. Pensé en los escritores. ¿De qué escribe alguien que se dedica a las letras? Pues de lo que sabe, de lo que ha vivido y de lo que conoce. En ese momento, yo estaba por allá por mis 20 y picos, lo que yo conocía bastante era el barrio Guayaquil de Medellín. Los invito entonces a mi estudio. Este es el sitio donde yo trabajo todos los días de manera incansable. Y les voy a mostrar por qué conocía yo el barrio Guayaquil. Bueno, en realidad en esa época yo no tenía una respuesta. A mí me parecía que me interesaba la cultura popular. De hecho, cuando fui estudiante en diseño gráfico en Bolivariana, mi tesis de grado fue sobre la cultura popular y el barrio Guayaquil. Esta, por ejemplo, es una ilustración de toda la imaginería popular, de los cachivaches que se encuentran en el barrio, de los personajes como el fotógrafo. Este es un análisis sobre las estampas que se encontraban en el barrio y que se vendían, por ejemplo, en la vidriera La Sirena. En las casas de Medellín, en esa época no se usaban cuadros originales de artistas, se ubicaban estampas como estas. Por ejemplo, como esta, que es una interpretación de la mano poderosa. Bueno, en el barrio yo encontraba maravillas. Por ejemplo, estos son parte de los impresos que vendían en la cacharrería La Campana, se llamaba El Parnaso, y uno encontraba desde poesía antioqueña hasta diccionarios de sueños. Yo empecé a coleccionar desde muy joven, yo diría que por ahí desde los 16 años, estampas, objetos, me interesaba lo kitsch. Por ejemplo, esta que se encontraba en todos los negocios paisas y aún todavía se encuentran. Me gustaban los gallos de los buses. Yo recorría el barrio como queriéndomelo devorar y por eso tengo un archivo fotográfico enorme sobre el barrio desde la década del 70 y del 80, con sus personajes, con los hoteles de paso. Y eso fue lo que yo empecé a pintar en mis primeras obras. Aquí hay un ejemplo de esas obras que yo hacía en esa época. Era un trabajo casi documental,
Yo aquí no me invento ni los colores ni las formas, era lo que encontraba en esos hoteluchos de mala muerte que la gente considera que pueden ser peligrosos o sucios, y sí, eran peligrosos o sucios, pero también eran muy hermosos. Entonces con mi obra yo le daba la oportunidad a las personas de acercarse a ese espacio, de ver sus personajes y de encontrar en ellos la belleza que yo encontraba. Más tarde hice algunas obras un poco más conceptuales como esta. Es una serie de intaglios con los nombres reales de los hoteles que yo visitaba. Por ejemplo, este era el Hotel Gales. Y al colorear algunas letras aparecían nuevas palabras como tales, que mágicamente daban cuenta de lo que sucedía allá en esos hoteles. En esos hoteles vivían familias. En esos hoteles vivían familias de desconocidos, todos eran unos tales. ¿Cómo les parece que en mi primera exposición individual, que fue en el 2002 y se llamó Guayaco por dentro, una señora preguntó: ay, pero ¿por qué esta niña bien pinta borrachos y cantinas? A mí me dio como rabiecita y no supe qué contestarle. Solo 20 años después encontré la respuesta. Yo conocí a mi papá ya estando grande, por ahí a los 30 y pico. Me enteré por la prensa que venía a Medellín como director de Fiscalías de Antioquia y que había dejado el trago. Me acerqué a él y nos hicimos grandes amigos. Pues en nuestras largas conversaciones, en las que nos desatrasamos de tantos años de ausencia, él me contó que era el guayaquilero más guayaquilero, que siendo estudiante de Derecho en Bolivariana pasaba días y noches en los bares de Guayaquil que yo tanto visitaba, que había vivido en la calle, que fue huésped de esos hoteluchos que a mí me interesaban. Y yo entendí que ese trabajo que venía haciendo realmente era la búsqueda del Padre, aunque era de manera inconsciente. Mi última exposición individual, que fue el año pasado y se llamó Semejante, da cuenta de toda esta historia. Aquí yo les presento un autorretrato de esa niña que pinta borrachos y cantinas, que nació en una casa de Niza en el barrio de Bogotá, que apenas nacía, que habitó solamente por 6 meses porque el padre, cuando se enteró que iba a tener gemelas, se asustó y fue a comprar pañales y no regresó. Yo quise hacer un homenaje a esa amistad que nació entre nosotros y por eso aquí registro esas meseras de los bares que yo fotografiaba en los 80s y en los 90s y que fueron sus amigas. Es como una visita al barrio, ya muchos años después, en la que yo registro todos esos seres anónimos, unos señores que me dan la espalda y que una niña se para detrás de ellos y se pregunta: ¿cuál será mi papá? Y esta obra, que me encanta, es una imagen que refleja la amistad que tuvimos. Se llama Preguntas y Respuestas. Fue lo que Mario y yo hicimos cuando finalmente nos encontramos. Nos preguntamos y nos respondimos todo.